Gloria a Dios. Muy buenas tardes a todos ustedes, amados hermanos, estimadas hermanas que nos están sintonizando en esta hora. Le damos gracias al Señor por la oportunidad de una vez más poder estar aquí delante de ustedes. Gracias por la sintonía y gracias por prestar su corazón, el oído atento para escuchar palabra de Dios. En este momento vamos a hacer un estudio, en particular un estudio especial en esta tarde. Gracias a Dios le damos porque ya son, si no me equivoco, ya esta es nuestra cuarta semana en que hemos estado ya tocando algunos temas que tienen que ver con el discipulado, cosa que de mi persona desde el inicio del llamado al pastorado, hace ya más de 9 años, por gracia de Dios, hermano, ha sido lo que ha sido en mi corazón, es crear, ayudar a desarrollar, a discipular. Como hemos estado estudiando lo que es un discípulo, es ayudar a crear una mente madura en el Señor. ¿Por qué? Porque en el transitar de nuestro caminar en el Señor, siempre vamos a tener nosotros contra puntapiés, siempre vamos a tener dificultades, pruebas, y es necesario que nosotros, con aquello que hemos aprendido, nosotros nos desarrollemos en el Señor. Y necesitamos ser fuertes para poder sostenernos, mantenernos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque tenemos lucha, dice la palabra del Señor, no contra carne ni sangre. A veces tenemos problemas con ciertas personas y pues somos fáciles para culpar a otros por alguna situación, pero la realidad es hermano, que es una guerra, es una lucha que es mucho más profunda, no tiene que ver nada con la persona, sino son huestes malignas, espíritus inmundos, hermano. O sea, tenemos que conocer o tenemos que entender la palabra y creerla tal cual es ella, que el diablo está suelto, que el diablo vino a engañar, vino a matar, a hurtar o a robar y a destruir. Y ha venido, si miramos ahí en Apocalipsis, en el capítulo 12, no es el tema hoy, pero la guerra viene contra el pueblo de Dios, y llámese el pueblo de Israel, literal, los israelitas biológicos o físicos, o el pueblo de Israel espiritual, que es la iglesia. Entonces, en todo momento, la intención del diablo y de todas sus huestes malignas es estar atacando. Pero sabe que el Espíritu de Dios, hermano, lo permite, así como lo permitió ahí en Lucas capítulo 4, cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado por 40 días y 40 noches, con el único propósito, hermano, para salir purificado, en una forma que él fuese una nueva criatura o fuese él regenerado o puesto a una dimensión más alta del cual él aún siendo él la imagen del Dios vivo mismo. Pero él necesitaba ser capacitado para lo que él se iba a enfrentar, semejante a nosotros. Necesitamos ser discipulados nosotros, hermano, porque vienen luchas, pruebas, dificultades. Y fíjese, no es nada más para el bienestar de nosotros, sino como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, como gobernadores en el reino de nuestro Señor. Nosotros somos llamados también para ir a discipular a otros. Entonces, si no tenemos nosotros las experiencias, si no tenemos nosotros ese desarrollo en el Señor, entonces nosotros no vamos a tener ni la capacidad para poder ayudar a otros. ¿Sí me entiende? Hemos estado tocando el tema acerca de cómo escudriñar la Escritura, cómo extraer ciertos pasajes de la Biblia, no usando la interpretación nuestra nada más, porque como estudiábamos, hay muchos que han tomado ventaja de la ignorancia de la gente o de los hermanos en las iglesias. Y estoy hablando a través de los siglos, porque el diablo, hermano, es astuto para querer destruir la obra de Dios. Para destruir la obra de Dios, él lo único que tiene que hacer es penetrar la mente, que viene siendo el corazón del hombre, y hacerlo desviarse de aquel buen consejo que recibió de parte de Dios para que él o ella sean fuertes. Pero cuando viene ese engaño, desafortunadamente es cuando viene ese deslizar y viene últimamente esa caída. Y es por eso que estamos haciendo esta serie de estudios llamados el discipulado. ¿Para qué? Para nosotros ser mejores, ser más capaces y ser más fuertes en el Señor, para poder nosotros aprender a escudriñar las Escrituras, para poder sacarle a lo máximo qué es el contenido de aquella palabra. Y vamos a ver ahora en esta ocasión, vamos a enfocarnos en la palabra revelación. La palabra, una vez más, es revelación.
¿Okay? Cuando hablamos de revelación, lo primero que se nos viene a la mente, hermanos, es el libro de Apocalipsis, ¿verdad? O mejor, o más comúnmente conocido en las traducciones, interpretaciones más modernas de la Biblia, que viene siendo el Apocalipsis. Pero interesantemente vamos a ver de dónde viene esa palabra Apocalipsis y qué quiere decir. ¿Sí? Pero en el nombre de Jesucristo yo lo voy a invitar a usted que se una conmigo en una oración, hermano, para darle, meterle cambio para ir hacia adelante con esta enseñanza en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy va a ser una introducción nada más, ya consecuentemente vamos a meter un poquito más detalles acerca de lo que quiere decir esta palabra relación y más bien cómo es en el contenido bíblico, en el contexto bíblico, cómo se utiliza, porque si miramos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hermano, tiene que ver, la palabra revelación aparece una multitud de veces en la palabra del Señor. Entonces hay cosas muy importantes que tenemos que estudiar tocante a esta palabra llamada revelación, ¿sí? En el nombre de Jesucristo, Altísimo Rey Dios, gracias Padre Santo por la sintonía, Señor, de cada uno, Señor, de tus hijos, Señor Santo, a esta nueva programación de aquí de la Iglesia del Dios Vivo, Padre mío, donde estamos dispuestos, Padre mío, y atentos, Señor, a escuchar tu palabra, a escuchar tu voz, mi Rey, para que tú, Señor Santo, reveles, Señor, a nuestro oído, Señor Santo, tal como es el tema de hoy, Señor Santo, que tú traigas, Padre mío, a nuestro oído ese nuevo conocimiento, Padre, cosas, Señor, íntimas que están en tu corazón, Señor, pero que tú tienes que tratar con tus hijos, Señor. Pero para ello, Señor, necesitamos ser preparados como vamos a ir aprendiendo, Señor, en estos próximos estudios, usando esta palabra revelación, porque no cualquiera puede recibir, Señor, algo, Señor Santo, que no le pertenece. Y digo que no le pertenece, Padre mío, porque son cosas sagradas, son secretos muy íntimos que tú le das a revelar solamente a tus hijos, aquellos que están dispuestos a pagar un precio, Padre mío. En el nombre de Jesucristo, gracias te damos por esta nueva oportunidad, mi Rey. Bendecimos tu nombre, Padre. Amén. Vamos directamente, hermano, en el nombre de Jesucristo. En esta ocasión, discipulado y iglesia el Dios vivo, vamos a tocar la palabra revelación. En los últimos dos enseñanzas hablábamos acerca, hermano, de la interpretación o la hermenéutica, la interpretación de la Biblia. Pero muy interesante, para poder nosotros entender y poder sacar y entender, hermano, necesitamos revelación. Prácticamente están casados, o sea, es un par de palabras, hermano, que son necesarias para poder nosotros entrar a una dimensión de conocimiento que jamás habíamos experimentado. Más que leer, más que memorizar textos bíblicos, sino más bien meternos para poder interpretar, pero de una forma sobrenatural, poder llegar al fondo. Y interesantemente, hermano, porque la palabra de Dios es profética, esta tiene varias interpretaciones, pero el Espíritu de Dios nos da revelación, todo dependiendo en el uso y en el contexto o en la aplicación de esa revelación, dependiendo la situación en que nos encontremos. ¿Sí? Entonces, vamos así rápidamente para definir esta palabra, revelación, que literalmente quiere decir descubrimiento o manifestación de algo secreto, oculto o desconocido. Es simplemente el descubrir algo que antes no se veía, o cuando hablamos del intelecto, es nosotros llegar a un nuevo conocimiento de algo que antes nosotros no entendíamos. Sí, es como algo tan simple y tan sencillo. Habíamos dado este ejemplo hace tiempo atrás acerca de las matemáticas, ¿verdad? Que cuando nosotros vamos creciendo, nos vamos desarrollando en las matemáticas, en algún momento, en algún punto durante nuestras enseñanzas, todos nos quedamos bien atascados en cierta enseñanza de matemáticas. Algo tan sencillo como en el kinder que nos enseñaban lo que era el sumar, lo que era el restar. Entonces había confusión hasta cierto punto, hasta que de repente, hermano, logramos entender, entre más nos explicaban los maestros, las maestras, hasta que llegamos a entender el por qué si yo tomo una unidad con otra y las junto y ya se vuelven en dos unidades, y es cuando aprendimos, entonces eso viene siendo la revelación.
O sea, el poder descubrir algo que antes no entendíamos. Interesantemente, a base de ese descubrimiento, ahora podemos lanzarnos a dimensiones nuevas, a números más grandes, ¿sí? A problemas matemáticos más sofisticados, a los cuales últimamente, por más grandes y más sofisticada que sea la ciencia y la matemática, llámese álgebra, llámese cálculo, trigonometría, todo esto para poder traer una solución viene a caer en lo más simple, lo más sencillo, que es el sumar y el restar de estos números. Pero para ello tuvimos que llegar a la revelación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la revelación, de este descubrimiento, manifestación, la Biblia, a través de todo su contenido, nuestro Señor siempre, o sea, Dios mismo, el Espíritu de Dios, hermano, siempre habla en misterios. Misterios que necesitan ser revelados, pero algunos, como vamos a estudiar después, todo es como quien dice, es tiempo que tiene que suceder antes de que sucedan ciertas cosas o que sean reveladas, porque si no, no las vamos a entender. Como hoy en día estamos viviendo unos tiempos bien interesantes, hermano, y a la vez bien peligrosos, y la mayoría de nosotros no nos damos cuenta la severidad y la seriedad de las cosas que nosotros estamos enfrentando y las que actualmente estamos viviendo como humanos, como humanidad, estoy hablando, ya no nomás como hijos de Dios, como cristianos. Entonces, hay ciertas aún profecías que el Espíritu de Dios no da a revelar, y así simplemente voy a tocar. En el libro de Daniel, en algunas ocasiones, el Señor le dice, y más en Daniel capítulo 12, el Señor le dice a Daniel específicamente, después de que le da la revelación de ciertas cosas que van a suceder en el tiempo del fin, porque Dios es bien específico, le dice muy claro a Daniel: sella estas palabras. Yo por muchos años, yo quería saber qué quiere decir sellar estas palabras, cómo Dios le va a encargar a un hombre que selle. Es que a Daniel se le dijeron estas cosas y se le fueron revelados esos secretos, hermano, acerca del fin, aunque él quizá no los entendía, pero se le vino a dar la revelación. ¿Por qué? Porque estaban ocultos hasta que llegara el momento preciso cuando éstas iban a ser revelados o se iban a dar a conocer, o luz iba a ser resplandecida sobre ellas para que lo pudiéramos ver los hombres y las mujeres que en esos tiempos íbamos a vivir, ¿sí? Vuelvo a repetir, si se hubieran revelado estas cosas en el tiempo antiguo, hubieran sido pura confusión. Entonces, el decirle Dios a Daniel, sella estas palabras hasta el tiempo del fin, él no las pudo escribir, ¿sí? No pudo dar a conocer qué era el significado que a él se le había dado. Y qué interesante que para que a él se le haya dado esa revelación, hermano, él tuvo que pagar un precio. Y muy interesante también, hermano, nosotros siempre hemos pensado que nuestro sacrificio y nuestro esfuerzo, hermano, es lo que va a tocar al corazón de Dios. Pero en realidad, hermano, lo que Dios busca, y ahorita lo vamos a ver ahí en Daniel, es la obediencia, hermano, es la sensibilidad de nuestro corazón, porque así solamente es como nuestro espíritu va a ser bien sensible y va a ser capacitado para recibir, hermano, esta revelación divina. Porque de otra forma, como le digo, va a ser una confusión, aún va a traer destrucción, porque yo aún en mi interpretación de cierta palabra o supuestamente de cierta revelación voy a dar a conocer ciertas cosas, y cuando no suceden ciertas cosas son igual que la profecía, o sea, todo viene de parte de Dios y estas no se cumplen, y yo lo único que voy a hacer, hermanos, va a traer confusión a todo un pueblo. Si yo soy un pastor o soy algún enseñador, entonces va a ser un caos en la vida de aquellos que me van a escuchar, ¿sí? Entonces, la revelación, descubrimiento o manifestación de algo secreto, oculto o desconocido. Y la segunda definición, en la tradición bíblica, manifestación de Dios a los hombres de cosas que estos no pueden saber por sí mismos, o sea, por el intelecto humano. Aquello que no es revelado no se puede dar a conocer. Se me viene la revolución industrial en este país al fines del siglo XIX, al fines de los 1800, para entrar a los 1900 o al siglo XX. Hermano, había ciertos descubrimientos que tenían que ser revelados antes de que nuevos descubrimientos se le dieran a conocer al hombre o pudiera interpretar. Por ejemplo, antes se utilizaba para
para encender en una casa y tener luz en la oscuridad, se usaba lo que era la gordura de las ballenas. Se utilizaban, o sea, se mataba la ballena y como la ballena tiene mucha gordura, el hombre aprendió a ponerle fuego a esa gordura y esta gordura, hermano, empezaba a quemar. Lo que sí no me imagino es qué olor emitía, era porque era puro sebo, ¿sí? Pero conforme fue pasando las décadas, hermano, el hombre descubre que el petróleo también, no más que el petróleo, hermano, tiene un poder para prender y no más, sino que es explosivo, que aún es peligroso. ¿Sí? Pero de poco en poco se fue abandonando la grosura o la gordura de las ballenas, donde ya no se tenían que matar ballenas, sino que ahora el hombre empezó a escarbar para extraer el petróleo de debajo de la tierra. ¿Sí me entienden? Entonces, este descubrimiento fue una revelación para la humanidad, a tal grado que hoy en día todo el mundo se rige por el petróleo y aún miles de personas han muerto por el petróleo, han perdido la vida, tanto al estarla refinando, al estarla bombeando, o sea, por algún accidente, al estar trabajando con el petróleo, y algunos por la codicia, por querer tomar ventaja de la población o por ser un dictador, cierta persona o cierto líder para querer controlar lo que es el mercado petrolero. Entonces, aún hemos visto también los grandes barcos, los accidentes, hermano, también no nomás el ser humano ha perdido la vida, sino que también multitudes de seres marinos que han perdido. ¿Y todo por qué? Por el descubrimiento o la revelación del aceite. Entonces, ya no nomás fue el que incendía, de repente se da cuenta el hombre que el aceite es utilizado también en una forma explosiva cuando se le pone se le pone fuego y llega a ciertos grados en el fuego, viene la explosión. Entonces alguien dijo, esto lo podemos usar, así como se usa el agua y el vapor, para lanzar hacia adelante los trenes y los carros y consecuentemente, hermano, aún los aviones, ¿sí? Y fue una progresión. Todo esto viene siendo revelación tras revelación, tras revelación, tras revelación. Y todo, hermano, Dios sabe de todas estas cosas. Pero en su momento, hermano, Él va permitiendo, va abriendo ciertas puertas, porque si se descubren ciertas cosas, por decir, se hubieran descubierto los carros antes del petróleo, hermano, ¿cómo se va a conducir un carro? ¿Sí? Fíjese también en el Génesis. Cuando Noé, Dios le ordena que cree, que forme el arca. Bien interesante. Le dice que le da ciertas dimensiones, va a ser de largo, va a ser de tanta altura, vas a traer estos animales, pero cuando tú termines la construcción del arca, tú vas a tomar brea, ¿sí? Lo que lo que llamamos como el chapopote, y lo vas a usar para cubrir. Entonces, Dios le estaba dando a Noé la revelación del uso de fíjese, este petróleo, y estamos hablando hace aproximadamente 5,000 años hacia atrás. ¿Sí me entienden? Entonces Dios sabe de todas estas cosas, no más que Dios a nosotros nos espera hasta que nosotros nos vayamos desarrollando. Entonces cuando hablamos de la Biblia, también, hermano, Dios no nos puede soltar a nosotros tanto poder, porque es un poder en potencia, un potencial, por eso es la palabra potencial, por decir que nos lo deposita en nuestras manos cuando nosotros somos novatos. Hablamos otra vez del discípulo, por eso el discípulo tiene que ir progresando, desarrollándose, hermano, para que pueda Dios darle nueva revelación. Pero vamos a ver también ahorita en Daniel, hermano, cómo todo esto se paga un precio para poder llegar a esa revelación, ¿sí? Entonces, manifestación de Dios a los hombres de cosas que estos no pueden saber por sí mismos. O sea, no viene por el intelecto humano, por más que lo pueda pensar, porque aún una palabra revelada, hermano, en una congregación cuando se suelta cierta palabra, no todos tienen la capacidad para entenderla. ¿Sí? Dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 5 y aún el versículo 6 también, capítulo 6, perdón,
habla acerca, hermano, de la palabra que él estaba soltando este escritor a los hebreos. Pero él tuvo que llegar a un punto donde dijo, ya no les puedo hablar más porque son tardos para oír y aún tardos para escuchar. Lo que ustedes ya deben de estar comiendo, alimentándose con carne sólida, todavía se están alimentando con leche. ¿Por qué? Porque no tenían la capacidad para digerir esta palabra nueva, porque era una palabra recién revelada, que para los antiguos judíos, hermano, todos los ritos, los sacrificios de los animales, algo que ellos estaban impuestos, hermano, de generación tras generación, a desarrollarse en ellos y a cumplir ciertos preceptos y mandamientos. Cuando viene Cristo, en un instante son quitadas muchas de estos sacrificios. ¿Por qué? Porque Cristo vino a cumplir muchos de ellos, pero le iba a causar confusión al hombre. Entonces el escritor a los hebreos dice, hasta aquí les puedo hablar, ya no les puedo hablar más profundo, porque a mí se me ha sido revelado. Yo le aseguro que era una persona entregada al Señor, dedicada al Señor, a donde Dios le había depositado toda esta revelación, pero él ya no pudo decir más. Sí. Entonces, tantas, como se fija, hemos hablado desde el Génesis, hemos hablado del Apocalipsis y todo entre medio de la Biblia, hermano, vamos a encontrar esta palabra revelación, pero es de suma importancia, ¿sí? Quiero que vayamos ahí a 2 de Corintios, capítulo 12, en el versículo 1. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Aquí está el apóstol Pablo hablando. Un relato, hermano, acerca de una gran revelación que él tuvo. Le llamaban, o se le llama un éxtasis en el espíritu, donde él mismo dijo, conozco a un hombre que si fuera del cuerpo o dentro del cuerpo, dice, yo no lo sé, le fueron descubiertos y se fue llevado al tercer cielo, donde vio cosas que no puede ni siquiera hablar de ellas, no las puede pronunciar. O sea, son cosas ocultas, pero está hablando de este hombre y obviamente estaba hablando del mismo, donde se le dio tal revelación acerca de las cosas, hermanos, celestiales, que no son nada físicas, no son tangibles, no se pueden tocar. ¿Sí? Y dice nada más un versículo, 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. ¿Okay? Entonces, en primer lugar, no me conviene gloriarme. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que no venía de él, hermano, como quien dice, superintelecto. O sea, de cosas ocultas, cosas que él no podía por sí mismo, no podía pensar. Y fíjese, la mente del apóstol Pablo, él era un hombre bien inteligente. En cuanto a la ley de los judíos, en cuanto a la ley de Dios, hermano, era intachable, intocable. En cuanto a las leyes de Roma que rigía en esos tiempos, hermano, en esta gran potencia en todo el mundo, de ahí conocido de lo que era del mar Mediterráneo y todas las áreas circunvecinas. Él conocía de leyes, era prácticamente como un abogado el apóstol Pablo. Pero aún cuando viene, hermano, a describir las revelaciones que él recibía de parte de Dios a través de su palabra, ¿sabe qué? Y esto también es otra cosa que vamos a tocar. En aquel entonces, hermano, no había Biblia escrita. Lo único que estaba escrito era el Antiguo Testamento y eran ciertos libros y hay ciertos libros proféticos. Era la ley, el Pentateuco, los primeros 5 libros que aún interesantemente, Génesis al Deuteronomio, fueron escritos por medio de una revelación también. Porque en Génesis habla de cómo se formaron, hermano, los astros, cómo se formó el sol, cómo Dios formó las cosas. La pregunta es, ¿quién estaba ahí para estar escribiendo todo esto? Para que ahora nosotros los tengamos como lo que llamamos la Biblia. Y resulta, hermano, que Dios le dio por medio de revelación. Revelación es una visión más allá de la comprensión humana, para poder penetrar, hermano, a lo divino y aquello que es oculto, aquello, hermano, que donde el hombre humano no tiene acceso, ¿sí? Que solamente a través del Espíritu de Dios viene esta información a caer, ¿sí? En las manos de los hombres. Y
Así podemos desarrollar esto, honestamente no podemos tocarlo todo, obviamente, pero dice, no me conviene gloriarme, o sea, había una humildad en el apóstol Pablo, hermano, porque cuando él recibía estas revelaciones, también vamos a mirar, hermano, que las grandes revelaciones, las más grandes de todos ellos, por ejemplo, el libro de Efesios, lo escribe el apóstol Pablo, hermano, estando él en prisión. ¿Y esto qué tiene que ver? Hermano, porque Dios necesita al hombre, a la mujer, cuando estamos metidos en serio con Dios, nos necesita enfocados uno a uno. ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo, al estar encerrado en la cárcel, hermano, él no podía ir a ningún lado, aunque él quería, se deshacía porque su trabajo era ir a plantar más iglesias, ir a visitar a los hermanos, pero ahí el Señor, hermano, lo necesitaba uno a uno, porque necesitaba tratar con él a solas. Y ahí es donde, cuando él está en prisión, las cartas que escribe el apóstol Pablo son las más poderosas, o las que, donde hay más manifestación, hermano, de la revelación del Espíritu, más que en cualquier otra carta. Las otras cartas eran referentes a problemas, a situaciones que tenían, como los Corintios, por ejemplo, que tenían los hermanos ciertas situaciones, y él tenía en su intelecto, así como nosotros los pastores tenemos que usar sabiduría de Dios para tratar ciertos problemas, situaciones, ¿sí me entiende? Alguna pregunta o dar cierta consejería. Pero en el caso de la revelación, hermano, es ya una revelación, hermano, más profunda, donde se tiene que escarbar, pero ya no por uno mismo, hermano, sino que más bien es escarbar, es en nosotros mismos, prácticamente, a ver cómo está nuestro corazón, si nos presentamos delante de Dios en pureza, hermano, porque si el Espíritu de Dios mora en santidad, eso es lo que requiere de mí. Para yo recibir revelación divina, necesito estar, hermano, literalmente envuelto en esa santidad de Dios para poder yo recibir y entender aquel mensaje divino, ¿sí? Y luego exponerlo, y muchas veces yo lo tengo que reducir, o así los que reciben esas revelaciones las tienen que reducir un poquito para que todos podamos entender, ¿sí? Entonces dice, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. La visión y la revelación aquí los pone prácticamente paralelo, ¿sí? La visión y la revelación. La visión es literalmente, hermano, el tener abierto y el poder ver más allá de lo que mi ojo físico me permite ver. Pero cuando agregamos esa palabra revelación, es prácticamente un prender de una luz divina que antes era oculta para mí, pero que al momento que empieza a venir esa revelación, hermano, entonces podemos ver un panorama que está lejísimos, podemos ver, es donde viene es una ampliación de esa visión. Entonces, por eso hace poquito les explicaba, hermano, la Biblia no la podemos leer como un simple libro, como una novela, como leer del capítulo 1 al capítulo 20 y tantos, bueno, póngale, son 66 libros, haz de cuenta que cada libro es un capítulo, del capítulo 1 al capítulo 66, y simplemente leer una historia que se trata de algo, ¿sí me entiende? Algún tema. La escritura no está escrita así, sino que es una serie de revelaciones. Entonces, para ello, también algo que quiero aclarar, quiero que quede bien claro, porque esto yo lo he oído mucho de muchos pastores, de muchos predicadores, hermanos, que dicen que yo y la Biblia y nada más, yo no necesito, ¿cómo que eso de que Dios me habla? ¿Cómo que Dios habla? Que Dios a través de la profecía está tratando así, no, ya la escritura ya fue escrita. Entonces, no sacamos a estas personas de esa mentalidad, hermano, porque pensamos que es la Biblia y nada más. Yo recuerdo recién mi conversión al Señor hace ya más de 20 años, hermano. Así es como llegué a pensar, porque así se me enseñó, que era la Biblia. Yo por eso yo nunca leía libros de otros libros, nunca leía enciclopedias, diccionarios hebreos, griegos, nada de eso existía para mí, aunque sí existían, pero para mí no, porque era la Biblia, porque esa es la palabra de Dios. Y esta pregunta yo la he traído toda la semana, desde la semana pasada. ¿De dónde vino la Biblia? ¿De dónde vino esa palabra de Dios? Si no vino por medio de revelación y de inspiración, ¿sí? Entonces, esto ya da muchas preguntas. Así rápidamente voy a tocar el versículo que tocábamos la semana pasada. Segunda de Pedro 1,
del 20 al 21. Segunda Pedro 1, 20 al 21. Ahorita voy a regresar a 2 Corintios 12, 1. Dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo, ¿qué cosa? Inspirados por el Espíritu Santo o revelados. Se les vino a dar la revelación. Y simplemente esto es lo que quiere decir, hermano. Si la palabra de Dios que nosotros tenemos en un libro, en forma de libro, hoy en día, pues ya en nuestros teléfonos, en un aparato electrónico, esa es la Biblia, esa es la palabra de Dios. ¿De dónde es la fuente de donde vino cada palabra que está escrito, por la cual hoy conocemos como la Biblia? Hermano, vino de parte de Dios, y aquí mismo el apóstol Pedro lo está, y que interesantemente ya estaba bien viejito, un hombre que a ese hombre ya no lo convencían de pecado, hermano. Es un hombre que estaba totalmente entregado, listo para irse con el Señor, ¿sí? Convencido completamente. Entonces este hombre está hablando con una seriedad acerca de este relato. Entonces, cuando él dice que toda la palabra que ha sido escrita fue inspirada por hombres fueron palabras proféticas inspiradas por revelación por el Espíritu Santo a través de hombres que él usó para que se pusieran en tinta y hoy tengamos lo que es la Biblia, mi pregunta es esta: ¿es o no es la palabra de Dios una revelación de parte de Dios para la humanidad? Y es obvio que sí. Entonces, no podemos cerrarnos en nuestra mente a decir que Dios ya no habla, porque Dios siempre ha hablado, aún desde antes de la existencia de la tierra y aún de todo lo que Dios formó en ella, todos los animales, los peces, las aves y aún el ser humano, los cuales vivimos ahí dentro de ella, hermano. Dios aún todavía tenía allá el tercer cielo, hermano, el Edén espiritual. Allá había movimiento todavía. ¿Usted cree que Dios está en silencio? No, Dios siempre está hablando, siempre está tratando. Si hoy en día se están cumpliendo las profecías, hermano, apocalípticas o interesantemente las de la revelación, es obvio que Dios sigue hablando, tiene que instruir, tiene que guiar, hermano, porque si nos ponemos a leer por decir nada más el Apocalipsis, honestamente, ¿quién de nosotros, hermano, tiene esa capacidad para meternos al Apocalipsis y poder explicarlo delante de una audiencia, exactamente palabra a palabra, todo lo que quiere decir? Es imposible, porque se necesita, hermano, el Espíritu de Dios para poder extraer esta información. Y luego viene esa palabra profética, hermano, así delineada, ir desglosando de poquito en poquito. Dios va enseñando, va mostrando qué es lo que está sucediendo. ¿Hasta qué? Hasta el cumplimiento de los tiempos, cuando Cristo ya regresa por segunda vez. Porque nadie ahorita sabe, hermano, qué es el próximo paso de parte de Dios, porque Dios está en control de todas las cosas. Aunque en nuestro gobierno, en los gobiernos mundiales, hermano, es un caos ahorita. Ahorita es un empuje, hermano, del espíritu del anticristo para prácticamente meterlo en la boca de uno y meterlo y para ahogarlo a uno. Y resulta que Dios está en control. Entonces, ¿cómo es posible que Dios esté en silencio? Es imposible. Sí. Regreso al capítulo 12 del versículo 1 de 2 Corintios, esa última parte. Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor o de parte del Señor. Voy a venir a las revelaciones, dice el apóstol Pablo. Y en este relato en particular, eso se lo voy a dejar a usted porque no lo quise poner aquí en mis notas porque me lo va a llenar todo y me puedo meter, voy a predicar acerca de 1 Corintios capítulo 12 y no ese no es el tema hoy, esta es específicamente la palabra revelación, ¿sí? Entonces dice, vendré a las visiones y a las revelaciones de parte del Señor. Entonces, cuando el apóstol Pablo empieza a escribir y a describir, hermano, acerca de esto que él pudo ver, que pudo ver cosas que al hombre no le es permitido hablar, cosas que dice que fue llevado al tercer cielo, al paraíso de Dios, donde hay cosas ocultas, o sea, secretas o encubiertas, hermano, que no se le dan a revelar al hombre. ¿Por qué razón? Solamente Dios sabe. Muchas de ellas, hermano, aún el mismo Señor Jesucristo, Él mismo le dijo a los discípulos, hermano, que si les dijera, ahorita dice, no me entiende las cosas
terrenales. Ahora, si les explicara las celestiales, prácticamente, no dijo así, pero prácticamente es como dijera, los voy a volver locos, se van a volver locos, me van a juzgar como un loco de las cosas que les estoy describiendo, de cosas que existen, pero como ustedes no las han visto, no las entienden todavía. ¿Por qué? Porque no les ha sido revelado el misterio de aquellas cosas, ¿sí? Ahora vamos en el griego, en este mismo versículo, capítulo 12, versículo 1, la palabra revelación viene del griego apocalipsis, que se suena igual que Apocalipsis, que cuando vamos al último libro de la Biblia, en las versiones antiguas dice, el título es el Apocalipsis o revelaciones o las revelaciones. ¿Y revelación de qué? Es simplemente el libro que escribió, hermano, Juan, el apóstol amado, aquel que siempre estaba recostado en el pecho del Señor, hermano. Y esto ya nos da una indicación de por qué a él se le dio esta revelación, hermano, tan profunda, cosas que a él ni siquiera entendía. Aún se le dijo a él, escribe estas cosas, pero aún otras cosas se le dijo que las ocultara también. No podía decir lo que él estaba describiendo. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. Y otra vez digo, interesantísimamente, ¿dónde recibe el apóstol amado la revelación, hermano? Estas revelaciones, ¿dónde se encontraba el apóstol Juan cuando recibe estas revelaciones? Él estaba, allá lo dejaron aislado, hermano, prácticamente como si fuera una prisión, pero de aislamiento, allá en la isla de Patmos, que está en el mero mar Mediterráneo. O sea, fue desterrado el apóstol Juan. ¿Por qué? Por causa del evangelio de Cristo, hermano, porque no podían resistir, hermano, la sabiduría con que hablaban, hermano, porque el diablo no puede resistir, hermano, el gozo, la paz, el amor, hermano, que el siervo, el verdadero siervo, la verdadera sierva de Dios, hermano, emiten y comparten con la humanidad. ¿Por qué? Porque le estamos arrebatando, hermano, al reino de las tinieblas, al traer iluminación o revelación a estas personas. Por eso viene la guerra en contra de sus hijos, a quien nosotros somos llamados iluminarias, a quien somos nosotros. ¿Sabe qué cosa? Nosotros somos la revelación de Dios aquí en esta tierra. ¿Sí? O sea, podemos hablar y hablar y hablar. Y fíjese, en el griego apocalipsis, y su definición es un descubrimiento, un desvelar, un descubrir, revelar o revelación. O sea, dar a conocer, otra vez, volvemos a lo mismo, dar a conocer, hermano, aquello que antes no había sido revelado, no se daba a conocer, sino que es más bien algo que está encubierto. ¿Así me entiende? Entonces, lo que vamos a estar tocando, hermano, en estas próximas enseñanzas va a ser precisamente la palabra revelación, pero lo vamos a tomar de poquito en poquito, en poquito, en poquito, ¿sí? Hoy quiero que vayamos allá a Daniel capítulo 1 al versículo 2. No voy a dar toda la enseñanza, nada más quiero leerles un versículo. Daniel capítulo 2. En el versículo, vamos a leer el versículo 18 y 19. 18 y 19. Aquí en este relato, el rey Nabucodonosor, quien había llevado cautivo, hermano, era el rey de Babilonia, al pueblo de Israel, y los había llevado nada más a los sabios y a los que él le convenía, a todos los viejitos, a todos los ancianos y a los que eran inútiles prácticamente para su reino, los dejaron allá en Jerusalén, que había sido ya destruida. Pero a todos los sabios, hermano, a los jóvenes que él podía sacar ventaja de ellos por su sabiduría, se los llevó cautivos a Babilonia. Entonces, tiene un sueño el rey Nabucodonosor, el cual le perturbó mucho. Y dice la palabra del Señor, hermano, que no había nadie que le pudiera dar la revelación acerca de este sueño. Todos sus magos, los brujos, consultaron a los astrólogos, a todos los sabios, hermano, del reino de Babilonia. Y nadie, pues, no tenía ni la menor idea. Entonces, él en su furor, el rey Nabucodonosor, porque era un rey dictador, que él ponía fin a la vida de al quien él quería, sin que nadie le cuestionara. Literalmente, hermano, en su enojo, él mandó matar a todos los sabios. Pero en eso aparece Daniel,
junto con Sadrach, Mesach y Abednego, pero en este caso nos dedicamos a Daniel y ya con esto terminamos la lección de hoy. Quiero que leamos los versículos 18 y 19. Les rogó que pidieran al Dios del cielo que tuviera misericordia y les revelara el secreto para que no fueran ejecutados junto con los demás sabios de Babilonia. Y luego el 19. Esa noche el misterio le fue revelado a Daniel en una visión. Entonces alabó al Dios del cielo. Aquí aparece Daniel, hermano, porque el capitán, hermano, del ejército de Nabucodonosor allá le había dado a conocer a Daniel lo que estaba a punto de suceder. A todos los van a matar juntamente. A ti vas a morir en conjunto de todos los demás. Entonces esto alarmó a Daniel y pidió, ¿sabes qué? Dame tiempo. Dame tiempo. Entonces lo que hace Daniel, hermano, se va rápido y va y se encuentra con sus amigos, con Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces les da el relato acerca de lo que se le había dicho, acerca de cierto sueño. Y aquí es donde él viene con ellos y les dice, les rogó que pidieran al Dios. O sea, lo que vamos a hacer, nos vamos a meter en la presencia de Dios para indagar, para buscar su rostro, porque necesitamos saber el secreto, porque Daniel sabía algo, hermano, que Dios es el que revela aún los secretos del corazón del hombre. ¿Usted cree que no iba a poder revelar un sueño? O sea, los secretos del corazón es los secretos de la mente. ¿De dónde se dan los sueños? Es una imagen mental en la noche. Entonces, al decir, les rogó que pidieran al Dios del cielo que tuviera misericordia y les revelara el secreto, hermano. Iban a la fuente de donde vienen los secretos, a la fuente, hermano, del que tiene las mejores enigmas. ¿Sí? Son como rompecabezas, hermano, donde el hombre literalmente se rompe la cabeza tratando de figurar las cosas. Pero así Dios ha diseñado todas las cosas, hermano, prácticamente casi como diciendo, es como entretiene Dios al hombre, a los más sabios y a las mujeres más sabias. Y esa misma noche, dice el versículo 19, el misterio le fue revelado a Daniel en una visión. Entonces alabó al Dios del cielo, así en un instante, hermano. Dios a través de otro sueño le da la interpretación del sueño a Daniel. Pero bien interesante, hermano. Los sueños que tenía Nabucodonosor nada más se los sabía. Pero resulta que Dios le daba a Daniel no nada más la revelación, sino que el sueño mismo. Y le daba la interpretación o la revelación del sueño. Entonces, esto, vamos a mirar, hermano, que se quedó pasmado. ¿Y qué vino por consecuencia, hermano? Fue levantado en prestigio y en honor Daniel, porque Nabucodonosor, él no conocía al Dios de Daniel, o sea, como para darle alabanza, exaltación y gloria, sino que él elevó al hombre de Dios. ¿Sabe qué quiere hacer Dios con nosotros, hermano? Nosotros como hombres nos deshacemos, nos desgastamos, queremos ser reconocidos, que Dios nos engrandezca. No, Dios reconoce a aquellos, hermano, que en humildad le buscan. Dios reconoce a aquellos, hermano, que en la dignidad de su corazón se mantienen firmes, hermano, y siempre reconocen y dan la gloria a Dios. Hermano, Dios es el que exalta. Y qué interesante aquí, que vino a través de las revelaciones, porque fue conocido, hermano, como un gran revelador de los sueños, Daniel. Y resulta que hoy lo conocemos como un profeta, o sea, lo que es la revelación, hermano, lo que es la profecía, todo viene de parte de Dios, es un conjunto, hermano, es una bendición de Dios, pero hoy no lo vamos a tocar, pero se paga un precio para poder nosotros, hermano, recibir aquello que antes estaba oculto para que Dios nos lo revele, ¿sí? Yo le voy a pedir que si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, que nos lo haga saber. Escríbanos por medio de Facebook. Ya sea ahorita, vamos a dar unos cuantos minutos. Ahorita aquí tenemos mi esposa me está ayudando. Si tiene alguna pregunta, hermano, algo que quiere compartir en este momento,
no sé, tenemos unos cuantos minutos antes de terminar la programación. No nos hemos metido, a lo mejor vamos a contestar algunas de las preguntas, pero a una base de esas preguntas también podemos utilizarla para darle formación a la próxima enseñanza, que ahora sí nos vamos a meter un poquito más profundo. Ahorita nada más quise dar un repaso acerca de lo que es la revelación. ¿Y por qué, hermano? Porque un discípulo de Dios, verdadero discípulo de Dios, no podemos estar conformes con lo poco que sabemos, sino que tenemos que escarbar más, profundizarnos más. Es que ya no podemos andar jugando, por decir, en una alberca en el área de los niños, donde nomás andamos chapoteando. ¿Sí? Y es, ay, esto me encanta la presencia de Dios, sino tenemos que profundizarnos, echarnos ese clavado, hermano, a la profundidad del mar o del río de Dios, para poder ser nosotros investidos con ese poder de lo alto, hermano, para que estas cosas, hermano, las podamos hablar. ¿Sabe qué? Híjole, Señor amado, todos los hijos de Dios debemos de ser, hermano, unos Daniel en la faz de esta tierra. Pero por falta de conocimiento quizá, por ignorancia quizá, no hemos entendido, no se nos ha enseñado, quizá nuestros pastores quizá han quedado cortos en enseñar, en instruir acerca de estas cosas, hermano. Pero todo lo que debe de andar caminando sobre la faz de esta tierra, hermano, somos una bola de Jeremías, una bola de Isaías, una bola de Ruths, una bola de Esteres. Hermano, prácticamente como si Cristo anduviera caminando. Esa es como debemos de reflejar esa vida. Poder interpretar los sueños. Por eso le digo, hermano, todos quedamos cortos, pero sabe que todos tenemos la capacidad. Todos tenemos la capacidad. Nomás que ahorita le voy a decir, si usted recién comienza, no permita, no quiera correr, porque es un peligro. Es un peligro. Pensando que Dios le está hablando, hermano, y resulta que es la imaginación de uno. Entonces tenemos que también distinguir la voz de Dios, porque hay tres voces. La voz de Dios, la voz del enemigo, hermano, y aún nuestra propia voz, o sea, nuestra propia conciencia. Tenemos que tener mucho cuidado antes de nosotros empezar a dar estos consejos sabios, que ya son más profundos, hablando ya de cosas mucho más serias, más profundas, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna pregunta. No, bueno. Entonces, vamos a terminar, hermanos, ya esta lección en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si tiene de todas maneras alguna pregunta, de repente, hermano, empieza aquello. Es que yo sé que todos tienen, hermano, todos tenemos alguna experiencia, quizá la queremos, o al momento no la queremos compartir, pero, hermano, es necesario para que otros también vean, para que otros también estén enterados, hermano, de que Dios puede usar al que quiera, pero aquel que se humilla, hermano, y permite que Dios lo use, ¿sí? Entonces, de nuestra parte, hermano, vamos a terminar haciendo una oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los felicito, hermano, en el nombre de Jesús, por la sintonía. Hermano, no es por mí, es por usted, es por nosotros. Yo estoy aquí también porque yo soy un discípulo, yo estoy en entrenamiento también, no más que a mí me ha tocado la labor de tener que compartir esto, ¿sí me entiende? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, encomendamos nuestra vida siempre, Padre mío, encomendada está nuestra vida, Señor, en tus manos, Padre Santo. Toda la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación y la adoración, Señor, serán tuyas, Señor Santo, por siempre y por toda la eternidad, mi Rey. Señor, alabamos tu santo y divino nombre y te damos gracias, Padre mío, porque tú estás con nosotros, mi Rey, que a pesar de las circunstancias que nos rodean, Padre mío, a pesar de lo que estamos viendo ahorita, Señor, a nivel gobierno, Padre mío, que consecuentemente está tocando, Señor, otros gobiernos y aún el ambiente, Señor, espiritual que se mueve en todo este mundo, Padre mío, hay mucha incertidumbre, Padre, y aún causa, Señor, por qué temer, Padre mío. Pero te damos gracias que no nos abandonas, que no nos dejas, Señor Santo, que tu mano de poder, Señor Santo, está, Señor Santo, siempre levantándonos y alientándonos, Padre. Gracias por esa voz interna que es tu Espíritu Santo dentro de nosotros, Señor, trayendo, Señor, frescura y refrescura, Señor, a nuestro ser, Padre mío. Te pedimos que al nosotros estudiar, Señor, estos temas, traigas mayor revelación, Padre, traigas ese descubrimiento de
cosas que antes eran ocultas para nosotros, para poder crecer, Señor. Esto es lo que nos mantiene, Señor Santo, animados, Padre mío. Esto es lo que nos mantiene en vida, Padre mío. Lo que no permite que la vida en el Señor sea una vida insípida, que no tenga, Señor Santo, ni valor ni sabor, Padre. Al contrario, Señor, son cosas nuevas, Señor Santo. Es frescura, Señor, y refrescura, Señor, lo que tú ofreces para tu pueblo. Pero para ello, Señor, tenemos que tocar los secretos de tu corazón para que estas cosas sean reveladas a nosotros, Padre. Te pedimos, Señor, en gracia y en misericordia. Yo sé que nunca te olvidas de nosotros. Te pedimos que nos des mayor revelación de tu palabra para poder entender y saber cómo conducirnos, y así a todos aquellos a quien tú has dado profecía, Padre, que la puedan soltar con esa confianza, sabiendo que tienen el respaldo de la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo, porque si mi profecía no está alineada con la palabra del Señor, ella es mentirosa, ella es vana. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios les guarde. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la próxima semana. Damos continuación a la próxima lección. Dios los bendiga. Dios los guarde y adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.